Bien, ahí están viendo mi pantalla, jóvenes. Bien, la semana pasada nosotros vimos eh, en forma general los arreglos. Dijimos que los arreglos son formas de almacenar datos o información de forma temporal y dijimos que había arreglos unidimensionales cuando yo accedo a ellos a través de un índice. Pero yo también puedo tener arreglos bidimensionales, también conocidos como matrices, en las cuales para acceder a los elementos de ese arreglo yo necesito dos índices. Uno que me va a indicar la fila en la que está ubicada el elemento y otro que me indica la columna en la que está el elemento, en el que está ubicado el elemento. Bien, entonces vamos a trabajar con crear y utilizar matrices en lenguaje C. Básicamente yo creo que ustedes sí han visto algunas aplicaciones de las matrices en matemáticas. Los arreglos de dos dimensiones representan elementos que están organizados en forma tabular, ¿no? Entonces hablamos de filas y columnas y se puede acceder, como decíamos, a cualquier elemento en ese arreglo utilizando la posición de la fila y la posición de la columna. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una tabla que me indica las ventas realizadas cada mes. Entonces, tenemos 12 meses por 6 vendedores, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo esta tabla que me indica eso, el resultado de las ventas mensuales de una cantidad N de vendedores, en este caso 6. Entonces, cada una de estos valores corresponde a una entrada en la tabla que es a un mes específico y a un vendedor específico. Entonces, el número del mes sería el índice de las filas y el código del vendedor o el número del vendedor me indicaría la venta que corresponde a ese vendedor en ese mes. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí? Sí, profe. Ya, pero existen una gran cantidad de aplicaciones de matrices, ¿sí? Bien. Hay aquí arreglos bidimensionales, no unidimensionales. Dios. Bidimensionales. Pilas aquí. Los arreglos bidimensionales también se tienen que declarar. La forma general para declarar un arreglo bidimensional es el tipo, el nombre del arreglo y entre los corchetitos van dos valores. Uno que indica el número de filas y otro que indica el número de las columnas del arreglo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo un arreglo que se llama caja, es de tipo float, quiere decir que almacena números flotantes, y tengo el indicador de filas y columnas son dos constantes, uno que en numFill que vale 4 y numCol que vale 4. Entonces aquí estoy declarando un arreglo bidimensional de 4 filas por 4 columnas. Bien, ¿hasta ahí estamos claros? Sí, profe. Ya, gracias. Muy bien. ¿Cómo accedo a los elementos del arreglo? Entonces, para acceder, yo tengo que especificar el nombre de mi arreglo, el primer corchete, la fila, y entre el segundo par de corchetitos cuadrados, la columna. Entonces, por ejemplo, si yo tengo aquí esta matriz A de 3 filas y 4 columnas, mire que aquí me va indicando, ¿no? Este es el elemento que está en la posición 0, 0. Entonces, fila 0, columna 0, fila 0, columna 1, fila 0, columna 2, fila 0, columna 3. Así en ese orden. Entonces, vamos por cada fila y para cada fila por cada columna. Entonces, todos los que están en la fila 0, el primer índice va a corresponder al 0. Y el segundo índice corresponde al número de la columna. Entonces yo tengo
0, 0, fila 0, columna 0, 0, 1, fila 0, columna 1. Y así sucesivamente. ¿Estamos claros? Entonces, por ejemplo, si yo hago referencia a A sub 1, 2, estoy diciendo el elemento que está en la fila 1, columna 2. En este caso, fila 1, columna 2, este elemento. Y le asigno 45, quiere decir que voy a almacenar ese valor aquí, en esta posición. El elemento que está en la posición 1, 2 corresponde al número 45. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Hasta aquí? Inge, perdón que me pase de coles a nabos. Tengo un chico, Salazar, que me dice que el rato que quiere ingresarse le está pidiendo algo así como una contraseña. Está ingresando donde no es porque mi sala no tiene Sí, ajá. contraseña. Ajá, eso mismo le digo, porque solo es unirse. Y dice que no, Exacto. que dice sí Ujú. que. Ah, ya, Ya. ya, ok, gracias. Sí, yo creo que está, ingresó donde no es Belencita. Bien, ¿estamos ahí, jóvenes? Bien, entonces vamos con el primer ejemplo, ¿de acuerdo? Yo voy a ingresar las notas de 10 estudiantes en 5 materias. Entonces, mire, defino las filas. Para mí, las filas en mi matriz va a ser cada uno de los estudiantes. Y las columnas van a ser las materias. Entonces yo voy a definir una matriz que se llama notas. Mire que es de tipo float. ¿Por qué? Porque las notas tienen decimales. Entonces yo lo defino No de se tipo... visualiza nada, profe. No sé si Ah, está... ya, gracias. Perdón. So, lo siento, lo siento. Ya. ¿Estamos ahí? Sí, profe, sí. Ya, entonces les decía, sí quedó claro esto del acceso a los elementos, ¿no? ¿Aló? Sí, profe. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya, gracias, señora Anchundia, muy amable. Bien, entonces vamos con el primer ejercicio. Estamos diciendo que necesitamos elaborar un programa que ingrese las notas de 10 alumnos en 5 materias. Entonces, básicamente, yo voy a definir una matriz que se llama notas de tipo float. ¿Por qué float? Porque las notas de mis estudiantes o de los estudiantes son números que pueden tener decimales, ¿no? Entonces, por eso digo float. Ahora, dice 10 alumnos, quiere decir que las filas van a corresponder a cada uno de los alumnos, entonces yo declaro una constante para el número de filas con valor 10 y una constante ncol con el número de columnas que en este caso van a corresponder cada columna a las materias. ¿Estamos ahí claros? ¿Hola? Profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, Ya. profe. Ok. Entonces, como yo necesito acceder a cada elemento de mi matriz, mire que para poder acceder yo necesito el número de la fila y el número de la columna, entonces yo voy a manejar dos índices. Por eso necesito dos ciclos de repetición. ¿Por qué? Porque yo tengo varias filas. Entonces, primero necesito un ciclo de repetición que me va a permitir recorrer todas las filas, desde la fila 0 hasta la fila 9. Y para cada fila, dentro de este ciclo de repetición, voy a utilizar otro ciclo de repetición que me va a ir recorriendo cada una de las columnas. ¿Estamos ahí? Sí, Sí, profe. profe. Ya. Ok, entonces observe que yo utilizo los ciclos de repetición uno dentro del otro. Esto siempre que yo voy a trabajar con matrices, voy a trabajar estos dos ciclos de repetición. Y el acceso, observe lo que estamos hablando. Cada que yo voy a acceder a los elementos de mi matriz, tengo que indicar
en qué fila y en qué columna. Aquí utilizo la I y la J porque la I y la J son mis variables de control que me representan los índices. ¿De acuerdo? Si yo no utilizara el ciclo for, yo tendría que hacer elemento por elemento. Y si estamos hablando de 10 filas por 5 columnas, estamos hablando de 50 elementos. Entonces, para evitarme hacer estos 50 veces, yo lo que hago es 2 ciclos de repetición. Uno que controla las filas y otro que controla las columnas. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Sí? Sí, profe. Entendido, profe. ¿Está entendido? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Aclaraciones? Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio en el DEV, ¿vale? Vamos a hacer el primer ejercicio. ¿Listos? ¿Ya todos activaron su DEV? Ya, profe. Listos, vamos entonces a hacer. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, profe. Ya. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. ¿Estamos ahí? Bien. Haga de cuenta que yo tengo, esta es mi matriz notas, ¿sí? Entonces, cada una de las filas corresponde a un estudiante. Entonces, yo tengo estudiante, estudiante, estudiante 0. ¿Por qué 0? Bueno, porque los índices en las matrices los empiezan en 0. Ahora, no es un requisito obligatorio. Podríamos empezar desde 1. Ya, entonces aquí tengo 10 estudiantes, desde el 0 hasta el 9. ¿Estamos claros ahí? Sí, profe. Ya. Y aquí tengo las asignaturas. Entonces tengo asignatura 1, asignatura 2 y las asignaturas 3, 4 y 5. ¿Estamos ahí, jóvenes? Ya. Esta es la matriz que yo intento representar. ¿Qué quiero hacer? Que para cada estudiante voy ingresando las notas de ese estudiante en las 5 materias. Entonces, yo voy a pedir que me ingrese. Primero voy estudiante por estudiante. Entonces, voy fila por fila, ¿sí? Entonces, el primer ciclo de repetición, el primer for, recorre mi arreglo fila por fila. Entonces, mi variable de control I va a ir incrementándose desde el 0 hasta el 9 para cubrir los 10 estudiantes. ¿Estamos ahí? Sí, Hola. profe.
Sí, profe. Y para cada estudiante, yo voy a ir ingresando su nota en cada una de las asignaturas. Entonces yo voy a decirle, para el estudiante 0, ingrese la nota de la asignatura 1. Entonces, por ejemplo, 6. De la asignatura 2, por ejemplo, 7. De la asignatura 3, 8. De la asignatura 4, 8. De la asignatura 5, 8, por ejemplo. Terminamos con el estudiante 0 y vamos al siguiente estudiante, ¿sí? Otra vez, asignatura por asignatura. ¿De acuerdo? ¿Eso está claro? Sí. Ya, entonces eso va a ser nuestro programa inicialmente. ¿De acuerdo? Entonces, dos cosas. Primero, numeral include. Estamos trabajando con stdio, entonces pilas. Ya. Bien, voy a declarar dos constantes, perdón. Una constante que me determina el número de filas y otro para el número de columnas, ¿sí? El nombre de la constante es lo de menos, entonces, pero lo que intento es que sea lo más descriptivo posible. Entonces, numeral define, ya. Mire, yo puedo ponerle nfil y ponerle aquí 10, porque yo dije que son 10 estudiantes. ¿Estamos ahí? Y numeral define ncol. Y yo puedo poner aquí 5 porque yo dije que son 5 asignaturas. ¿Estamos claros ahí con esto? Ese es el número de estudiantes. Y este es el número de asignaturas. ¿Estamos ahí? Ya. Pero alguien dice, no, no me gusta este nombre. Voy a ponerle, no le quiero poner nfil, le quiero poner número, ¿sí? A lo que me refiero es que yo le puedo poner el nombre que yo quiera. ¿Estamos claros, jóvenes? Sí. Ya. Este es número est. Alguien dice no, yo le quiero poner a esta constante número est y a esta constante le quiero poner número asignaturas. ¿Sí? ¿Estamos? Pero a lo que yo quiero ir es que usted necesita un número de columnas y un número de filas, porque eso determina el tamaño de su matriz. ¿Sí? ¿Hola? Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces vamos, lo primero que vamos a hacer es declaración de la matriz. Ya, entonces, float. ¿Por qué float? Dijimos porque lo que vamos a guardar en la matriz son calificaciones, ¿cierto? Entonces, yo aquí le puse números enteros, pero yo hubiera podido ponerle 6.5, 7.4, bueno, 7.3, 8.9. ¿Sí ves? ¿Sí ve que son números que pueden tener decimales? Entonces, por esa razón es que yo digo que son de tipo float. Recuerde que este tipo me especifica el tipo de los elementos que van a guardarse en la matriz. ¿Estamos ahí, jóvenes? ¿Hola? Sí. Sí, profe. Bien, mi matriz se va a llamar notas. Yo le puse ese nombre. ¿Por qué? Porque va a almacenar notas. Yo le puedo poner cualquier nombre. Puedo ponerle A, B, C, D, lo que quiera. Pero recuerde que una de las primeras reglas que dijimos es que sea lo más descriptivo. Como va a guardar notas, yo le voy a poner notas. Ahora, la sintaxis me dice que primero tengo que definir el número de filas y el número de columnas. Entonces yo podría aquí simplemente ponerle 10 y 5 y ya. No pasa nada y está bien, no hay problema. Pero ¿por qué lo hacemos con constantes? Para que yo no tenga que estar cambiando en mi programa este valor en el caso de que yo tuviera que cambiar, por decir algo. ¿Qué tal si el día de mañana ya los números de estudiantes no son 10, sino
como en nuestro caso, 25. Entonces yo tendría que cambiar en todas las partes donde utilicé este valor, tendría que entrar a cambiar el programa. Y eso hace que, uno, los cambios sean más dispendiosos y dos, puede que yo me equivoque, me olvide en algún punto de cambiar de eso y se dañó el programa. En cambio, si lo cambio aquí, si utilizo la constante, solo lo cambio aquí y listo. No me va a afectar el resto. ¿Estamos claros, señores? Sí, profe. Muy bien. Número est. Y aquí tenemos tamaño 10. Ay, perdón. Tamaño, no 10, perdón. Número ASI. Entonces aquí tenemos la matriz de 10 filas por 5 columnas. ¿Estamos claros hasta aquí, jóvenes? Sí, profe. Sí, dije, pero ¿en dónde está? O sea, estas palabras es lo que usted dice. Estas palabras, como usted dice, muy bien, es el nombre de esta constante, mire. ¿Sí? Aquí estoy indicando el número est, es el número de estudiantes, es esta constante. Y número ASI es el número de asignaturas, que es esta constante. ¿Sí? Que van a ser de 5. Eso. Entonces, básicamente, esto es como si yo hubiese definido una matriz de 10 por 5. Ah, ya. Vamos, muy bien. Muy bien. Necesitamos también los índices, ¿cierto? Dijimos que una matriz o un arreglo bidimensional necesita dos índices. Uno, los índices son siempre valores enteros, uno para el número de filas. Aquí pongámosle índice para el número de filas. O sea, este índice me va a controlar el número de filas. Y el otro índice J me va a ayudar a controlar, es la variable de control del número de columnas. ¿Estamos ahí? Ya. Profe, ¿tenemos que poner siempre separado o podemos poner juntos? No, lo puede poner en la misma línea, sino que yo lo estoy haciendo así para poder poner este comentario para explicar que este me va a controlar las filas y este las columnas. Pero si usted pone int y coma j, no pasa nada. Esto es igual de válido, ¿sí? Ya, profe, muchas gracias. Ya. Vamos con el main. Ok. Yo voy a trabajar esto, lo vamos a trabajar en funciones, ¿sí? ¿Por qué vamos a trabajar en funciones? Bueno, ya hemos hablado de las ventajas de las funciones. Uno es la reutilización de código. Y dos, que usted puede hacer programas modulares, ¿no? Que usted puede descomponer fácilmente, ¿ya? Entonces vamos a trabajar en dos funciones. Una función que se llama, que me va a permitir ingresar las notas, ¿sí? Entonces, esa función yo voy a decir que es de tipo void. ¿Por qué void? ¿Qué significa void? ¿Vacío? Que no retorna valor. Muy bien, que no retorna valor. Entonces voy a ingresar datos. ¿Vamos? A esta función le voy a mandar como parámetro una matriz igualita, pero le voy a llamar float X. ¿Por qué X? Porque en forma genérica, ¿ya? De forma genérica. Con este mismo tamaño, igualitico, igualitico, ¿sí? ¿Ya? ¿Estamos ahí? Ese es el dato de entrada. ¿Listo? ¿Hola? Sí. Sí, profe. Ya, muy bien. Entonces vamos a hacer recuerde que este es el prototipo. Cada que trabajamos con funciones necesitamos el prototipo y luego cogemos este prototipo, control C,
y nos vamos acá abajo donde termina el main y control V, sin punto y coma, sin punto y coma, y aquí. Muy bien, vamos a ingresar entonces nuestras notas y nuestros datos, sí. Entonces dijimos, necesitamos 2 ciclos de repetición, un for para las filas, entonces vamos a trabajar la i, ¿cierto? Vamos a inicializarla en 0. ¿Cuál es la condición? Que la i tiene que ser menor que ¿qué? Que el número de filas, en este caso, que el número de estudiantes. ¿Estamos ahí? Y voy a incrementar la fila de 1 en 1. Bien, ¿estamos aquí? Este ciclo de repetición lo que va a hacer es ir avanzando fila por fila. En este caso, recuerde que las filas representan los estudiantes, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a hacer este ciclo de repetición? Ir avanzando estudiante por estudiante, ¿ya? Primero luego este, y así sucesivamente. ¿Estamos claros? Hola, hola. Creo Sí, que profe. ya se durmieron. No, sí, profe. Bien, ¿estamos ahí? Ya. Para cada fila, dentro de cada fila, entonces yo hago otro ciclo de repetición. El ciclo for, que está anidado, está más interno, va a recorrer todas las columnas. En este caso, recuerde que las columnas corresponden a las asignaturas. Y la variable que hace las veces de índice, en este caso la variable j, entonces yo digo j igual a 0, mientras que j sea menor que el número de asignaturas. ¿Ya? Y j más. ¿Estamos ahí? Entonces, el primer ciclo va a ir avanzando fila por fila y el segundo ciclo va a ir avanzando columna por columna, en este caso, asignatura por asignatura. ¿De acuerdo? Ya, entonces, aquí voy a decirle printf ingrese la nota del. Bueno, yo podría simplemente ingresa la nota, punto, ya. No tendría mayor problema. Podríamos hacerlo así para no. Ya después le voy a hacer una modificación para que le muestre el estudiante y la asignatura, que eso es importante para uno ubicar en el proceso de ingreso de datos a qué estudiante y a qué asignatura corresponde. Pero por lo pronto, dejémoslo hasta ahí, ¿sí? Ya, por ahora. Ya les voy a mostrar ahorita cómo lo vamos a modificar. Y vamos a ingresar, como vamos a ingresar una nota que es de tipo float, entonces utilizamos el especificador por %f, coma, y aquí tenemos el ampersand, y vamos a colocar x. ¿Por qué x? Porque dijimos que el parámetro que va a ingresar aquí es x, ¿sí? Después, cuando hacemos la llamada a la función, aquí le vamos a mandar el nombre de nuestro arreglo notas, pero denme un chancecito y ya les muestro dónde lo vamos a usar, ¿de acuerdo? Pero por lo pronto, el nombre de mi parámetro se llama x, entonces yo utilizo x. ¿Estamos hasta aquí? Utilizo x porque este es el parámetro de entrada, aquí, ¿sí? Y le debo indicar en qué fila y en qué columna estoy. Y aquí, punto y coma. ¿Esto está claro? ¿Preguntas? Pregúnteme. ¿No hay preguntas? ¿Todo está clarísimo? Ay, ¿por qué le puso en donde dice for y
I igual a 0. Porque I empieza en 0, mire, estamos hablando de que el índice es el estudiante 0, 1, 2, 3, 4, entonces la I empieza en 0 y termina en 9. Ah, aquí también debemos haberle puesto la asignatura 0, perdón. 0, asignatura 1 y así sucesivamente. ¿Estamos ahí? Entonces, 0, la I empieza en 0, porque empezamos en el estudiante 0 hasta el estudiante 9. La J empieza en 0, asignatura 0, hasta la asignatura 4, ¿sí? ¿Por qué? Porque por estándar, los índices de las matrices las trabajan empezando desde 0, ¿de acuerdo? Ahora, eso no es obligatorio y si para usted eso es complicado, entonces no pasa nada. Empiece su variable en 1, ¿sí? ¿Estamos? Hola, hola. Señor Pineda. Sí. Ya, ok. Debemos entonces ingresar notas, ¿ya? Vamos a llamar aquí a la función ingresar notas. Perdón, ingresar datos. Entonces, mire aquí, pilas. Resulta que como mi función dice que necesita un parámetro, que es la matriz, mi matriz se llama notas. Entonces, aquí solamente le paso el nombre de mi matriz, notas. No le paso más nada, no necesita nada más. ¿Sí? Y aquí entonces hago la llamada a mi función. Ejecutémoslo hasta ahí. Entonces voy a guardar archivo, guardar como matriz. Póngame notas para que no se me confunda, ¿ya? Ok, aquí está mi programa, se llama matriz notas, ¿sí? Vamos a ejecutarlo. Ya yo lo voy a ejecutar. Ya. Mire, ahí sale, ahí ya está ejecutando esta función ingresar datos. Entonces aparece ahí, ingrese la nota. Ya, entonces yo pongo 6, ingrese la nota 7, ingrese la nota 8. Ya, yo le pregunto, ¿cuántas veces me va a preguntar eso? ¿Cuántas veces lo vamos a repetir? 5. 5 por, 10. muy bien, 5 por cada estudiante. Correcto. Entonces, hasta aquí ingresé la nota 1, 2, 3 del primer estudiante. Pero como mi mensaje no especifica nada, simplemente sigue. ¿Cuántas veces va a hacer esto? 10. 50. 50. Porque son 10 notas, perdón, 5 notas por 10 estudiantes. Si usted multiplica 10 por 5 son 50, ¿sí? ¿Estamos ahí? ¿Ya cuántas vamos? Bien se sabe, diga. Porque nosotros no hemos dicho, no hemos especificado en qué estudiante va y en qué nota va, ¿cierto? Ahí ingresamos 50 notas, mire. Ahora, ¿cómo especifico yo el estudiante y la asignatura a la que pertenece? Pues entonces la ponemos aquí ya. Ingrese la nota del estudiante y aquí le mandamos el especificador de formato que corresponde al estudiante. En este caso es una variable de tipo entero porque I es una variable de tipo entero. Nota del estudiante 1, asignatura, y también lo vamos a mostrar ahí, el valor de
I y el valor de J que me indica el estudiante y la asignatura, ¿sí? Entonces, mire, si ve que dice ingrese la nota del estudiante 0, asignatura 0, ¿sí? ¿Estamos ahí? Ya, ingrese la nota al estudiante 0, asignatura 0. Entonces, digamos que es 8. Estudiante 0, asignatura 1, 7. Estudiante 0, asignatura 2, 9. Estudiante 0, asignatura 1, 3. Ahí terminamos el primer estudiante. Vamos con el segundo estudiante. ¿Sí ve? Estudiante 1, asignatura 0. Ya, vamos con el otro estudiante. Y así sucesivamente. ¿Sí lo ve? ¿Lo está observando, por favor? Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? Pregúnteme si podemos hacer más chiquito el arreglo. Sí, lo podemos hacer más pequeñito. Vamos a exponer solamente 5 estudiantes. Mire, eso lo cambiamos aquí. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Sí, profe. Preguntas hasta aquí. Dudas, inquietudes, aclaraciones. No quiero que salga el estudiante 0. Bueno, yo tengo la opción, como dice, como preguntaba el señor Pineda, ¿por qué desde 0? ¿Puedo poner desde 1? Sí. Vamos a ponerle desde 1. Ya. Y eso no va a cambiar en nada las cosas. Entonces, mire, estudiante 1, asignatura 1. Estudiante 1, asignatura 2. Estudiante 1, asignatura 3. Estudiante 1, asignatura 4. Y ya vamos al segundo estudiante, mire. ¿Sí lo ve? Ujú. Y ahí sí podríamos, para no confundir, poner flechitas, ¿verdad? Claro, podemos. Aquí se complace a todo el mundo. ¿Quiere flechitas donde? Aquí. Sí, como para que sea más. Aquí se complace a todo el mundo. ¿Así? ¿Le gusta así? Ah, sí. Ahí, digamos, sale estudiante uno. No, no. Ah, sí, sí, está bien. Ahí sí. ¿Así quiere? Sí, ahí sí. Pero usted puede poner como guste realmente. Pero, no sé, usted no dijo que iba a ser de cada estudiante. Y ahí solo refleja estudiante uno, uno, uno. No, mire, verá. Mire, verá. Bueno, miremos aquí un ratito. Verá. Quiero que observe lo siguiente. Ya, quitemos el estudiante. Voy a ponerle esto acá. Voy a borrar el estudiante 0. Ya, lo voy a borrar. Y dejémosle estudiante 1. Y dejémoslo hasta el estudiante 10. Ah, no, hasta el estudiante 5 dijimos, ¿no? Está ahí. Está allí. Ya. Dejemos asignatura 1 como estaba antes. Asignatura 1, asignatura 2, ya. Entonces, mire. Ok. Vamos con el estudiante 1. ¿Ya? Tengo que ingresar la asignatura 1 del estudiante 1, la asignatura 2 del estudiante 1, la asignatura 3 del estudiante 1, la asignatura 4 del estudiante 1 y la asignatura 5 del estudiante 1. Este primero tiene que ver con las asignaturas del primer estudiante. Una vez que yo ya ingresé las 5 notas del primer estudiante, entonces voy al segundo estudiante. ¿Ya? Entonces, en mi programa, ¿ya? Mírelo por favor, voy a ejecutarlo. Entonces, mire, estudiante 1, asignatura 1, 8.5. Estudiante 1, asignatura 2, 7.6. Estudiante 1, asignatura 3, 5.6. Estudiante 1, asignatura 4. Estudiante, ya, hasta ahí vamos a pilas aquí. ¿Qué pasó?
Nos faltó una asignatura. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros le cambiamos desde 1, pero no le cambiamos aquí el menor o igual. Y aquí menor o igual. Pilas aquí nos estamos equivocando porque como no empezamos desde 0, tenemos que controlar hasta el 5. ¿Sí? Inge, Dígame. ¿dónde le puso, digamos, para que llegue hasta la asignatura 5? Aquí está. Mírela. ¿Cómo le controlo? Con esta constante que se llama número asignatura. Número ASI dijimos que vale hasta 5. 5. Ah, ya. Sí. Es esta constante. ¿Ya? Con eso ya el programa ya solo se refleja hasta 5. Hasta Claro. la quinta Hasta asignatura. la quinta asignatura. Y Ah, también ya. de una vez aprovechamos y le cambiamos para no hacer 50 veces, le cambiamos número de estudiantes solo hasta 5, hasta probar, ¿sí? Hasta probar. ¿Estamos? ¿Hola? Sí, Inge. Ya. ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, Inge. Ok. Entonces, bien. Ingrese la nota al estudiante 1, asignatura 1. ¿Sí lo ven ahí? Ya, digamos 8. Estudiante 1, asignatura 2, 7. Estudiante 1, asignatura 3, 9. Estudiante 1, asignatura 4, 7. Estudiante 1, asignatura 5. Bien, ahí terminamos el primer estudiante. ¿Sí? Observe que ahora va segundo estudiante y vuelve a empezar. Asignatura 1, asignatura 2, asignatura 3, asignatura 4 y asignatura 5. ¿Estamos ahí? Sí, y digamos, Siguiente, y si, siguiente estudiante, estudiante 3. Asignatura 1, asignatura 2, asignatura 3, asignatura 4, asignatura 5. Cuarto estudiante, asignatura 1, asignatura 2, asignatura 3, asignatura 4, asignatura 5. ¿Listo? ¿Estamos ahí, Profe, jóvenes? yo podría controlar, por ejemplo, los números de estudiantes, ponerle tal, y el Claro número que de sí. asignaturas, tal. O sea, solo cambiamos Eso, con checo. correcto, sí, señor. Correcto, usted tiene la razón. Dejémosle entonces, yo puedo tener 100 estudiantes, ¿cierto? 100 asignaturas, por decir algo. No, no pongamos 100, pongámosle, dejémosle las 5 asignaturas, pero 100 estudiantes. Y como dice el señor Escobar, yo puedo preguntar aquí, ingrese, ¿cuántos estudiantes? Sí, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo ponerle aquí printf, ingrese el número de estudiantes. O cuántos, bueno, no sé, cuántos estudiantes desea ingresar. También o como quiera, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que queremos hacer aquí es que esta sea una variable de entrada que determine el número de estudiantes que yo voy a ingresar. Entonces, vamos a decirle por ciento, por ciento F, coma, ampersand. Y aquí vamos a colocar mi variable que se llame cantidad, no sé, cant, ¿ya? Así se llama mi variable para el número de estudiantes. Entonces, si yo quiero esto y no quiero utilizar el tamaño de mi matriz, entonces, ¿qué hago? Pues, muy bien, en lugar de número est, aquí voy a decirle menor que cant, ¿sí?
Y esta es el límite, esta es la condición que determina cuántas veces yo voy a ingresar. ¿Estamos claros? Hola, hola. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Entonces, mire, aquí me pregunta, ingrese el número de estudiantes. Ok, digamos que yo solo quiero 3 estudiantes, 3. Ya no quiero ni 100 ni 5, 3. Y esa es la variable Kant, ¿ya? Estudiante 1, asignatura 1. 8, 8, 8 y 8 y 8. Ese es el primer estudiante. Bien, segundo estudiante. Ay, se me fue. 9, 9, 9, 9, 9. Estudiante 3. 7, 7, 7, 7, 7. ¿Estamos ahí? Estudiante. Ay, aquí pasó algo. Alto. ¿Cuántos estudiantes tienen que ser? 3, ¿no? ¿Sí o no? No está controlado. Estoy mintiendo. ¿No le puso copilar? Parece, ¿no? Parece que no lo hubiera compilado. ¿Qué cantidad está con %F, profe? Y es por ciento Ah, F. esa mismo. Gracias, gracias, señor Escobar. Muy bien, por ciento. Y Kant, tiene razón, señor Escobar. Kant es una variable de tipo entero, entonces el especificador es por ciento y. Muy bien, correcto. Probemos 3 estudiantes. Y ahí termina, ¿sí? Ahí sí está bien. ¿Estamos ahí, jóvenes? Hola. ¿Preguntas? Profe, Y ahí sí valió, profe. Ahí sí valió. Sí, es que no. Profe, yo tengo un problema. Sí, póngame ahí la pantalla. A ver, ya, Ya le comparto. ya dejo de compartir. Póngame la suya. Si esa es la idea. Si ustedes, que vayan ustedes haciendo la práctica. Si tienen alguna inquietud, pues por favor. Profe, Muy bien. Mire que a mí aquí puso Nfil y Nfil, pilas, ¿no? Aquí sí, yo le dejé con el mismo nombre. Ah, pero entonces déjeme ver arriba si declaró la constante Nicole. Ah, sí, muy bien. Sí, o sea, Ah, aquí no pasaría nada porque ambos valores tienen el mismo valor, ¿no? Ambas constantes tienen el mismo valor. Pero bueno, es simplemente por notación, pero bien, no hay problema con eso, ya, baje un poquito. sí, de hecho ahorita me acabo de dar cuenta en dónde la fregué. Ah, bueno. Entonces, acá abajo, Lo que pasa, o sea, es que cuando le compilo me sale no me sale el número de la asignatura ni del alumno, pero es porque aquí en notas le puse como NFIL y NFIL las dos columnas. No debería tener problema. Déjeme, compílela, yo veo que es que error sale. A ver. con un ampersand en el printf de abajo, profe. Mm, En el ingreso y la nota del estudiante por %I está el ampersand. Solo Ah, tiene. sí, no tiene que ponerle ampersand, solamente I y J. Ahí en la fila 25, en la línea 25. Aquí. Ajá, solamente va I y J. El ampersand se utiliza solamente en el scanf.
en el printf no usamos el ampersand. Mm, ¿Ya? Ejecútelo ahí. a ver, un momento para que se vea todo. Sí, por Ujú. A ver. Me sale así. Déjenme ver, ahí parece que el especificador de formato que usamos está mal. Déjenme ver un ratito el código. Por ciento y por ciento i. In y j. Mm. Sí lo Un segundo. compiló, no está compilado, creo que la última vez no lo compiló. Vuélvalo a compilar por si acaso, por favor, porque ahí pareciera una dirección de memoria por el ampersand. A ver. Póngale, vuélvalo a compilar, pareciera que no hubiera compilado. No lo ejecute, vuélvalo a compilar, porque no. Sí, ahí ya funcionó. Porque... Ah, ya, listo, listo. Ok, Ya, gracias. muchas gracias también. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Algo que no le funcione? ¿No? Profe, una pregunta. Ujú. Si yo quisiera sacar el promedio de cada uno, Sí, se no. tendría que Eso sacar, o sea, notas de I tanto como J, ¿no es cierto? claro que sí, es una buena pregunta. De hecho, parece una pregunta de examen final, ¿no? Bien, es una buena pregunta. Entonces, mire lo que dice el señor Escobar. Resulta que una vez que yo ya ingresé todas las notas de los estudiantes, vamos a utilizar ya. Ok, vamos a suponer que esas son las notas, ¿sí? ¿Estamos ahí, jóvenes? Sí, profe. Bien, vamos a suponer que esas son las notas que ingresamos para cada estudiante en cada asignatura. Lo que dice el señor Escobar, ¿será que yo puedo calcular el promedio por alumno? Promedio. ¿Qué tendría que hacer para calcular el promedio de cada estudiante? Pues, ¿cómo se calcula el promedio? Sumar todo y dividir ¿Sumar todo qué? ¿Toda la matriz? toda la... Más las notas solo del primer estudiante. Eso. Sumar por filas, básicamente. ¿Cierto? Sumar todo, sí, pero todas las notas del estudiante. Ahora, obviamente, señor Fajardo, usted tendría la razón. Si yo le he hecho, calcule el promedio del curso. Ahí sí, sumar todo, ¿sí o no? Sí. Pero como yo estoy diciendo
el promedio de cada estudiante, entonces yo tengo que sumar por filas, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, ¿qué voy haciendo? El ciclo de repetición, igual, voy recorriendo todos los elementos de mi matriz fila por fila, pero voy sumando para cada fila. Una vez que ya sumé todos los elementos de mi fila, calculo el promedio y vuelvo a inicializar mi suma y vuelvo a sumar y divido y vuelvo así sucesivamente, fila por fila. Entonces, básicamente es el mismo procedimiento que hemos utilizado de recorrer las filas y las columnas a través de los dos ciclos de repetición, pero ahora en lugar de ingresar la nota, lo que tendríamos que hacer es ir sumando, ¿sí o no? Bien, entonces eso vamos a hacer, pero antes de hacer eso, lo que quiero es elaborar la función que me imprime la matriz ingresada, porque hasta ahorita ingresamos los datos, pero también quiero poder visualizar los datos ingresados, ¿sí o no? ¿O no quiero eso? ¿Ah? Sí, profe. Sí, sería bueno para que nosotros podamos ver los datos que ingresamos, si ingresamos bien o mal, ¿sí o qué? ¿Sí o no? Bien. Vamos entonces a elaborar el programa, la función, perdón, mostrar datos. Y igual, vamos a utilizar el mismo, esta y estas dos las vamos a sacar de aquí, las vamos a poner acá arriba, ¿sí? ¿De acuerdo? Para que podamos utilizarla tanto, para que podamos utilizar CAN tanto en esta función como en la función de mostrar datos, ¿sí? ¿Vamos? Sí. Ok, copiamos igualito los dos ciclos de repetición. ¿Por qué? Porque pues necesito de la misma manera recorrer todos los elementos de mi regla para poderlos visualizar, ¿no? Entonces el mismo ciclo de repetición. Pero ahora en lugar de utilizar el scanf, simplemente voy a visualizar con printf los elementos de mi matriz. Entonces, por ciento F. ¿Por qué por ciento F? Porque cada uno de los elementos de mi matriz es un tipo float, ¿no? Y lo visualizo aquí. Entonces, el elemento que está en la fila y columna J. ¿De acuerdo? ¿Estamos ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones? Bien, entonces, llamemos la función mostrar datos, igual con mi arreglo que se llama notas. ¿Sí? Aquí está ingresar datos y mostrar datos. Ingresar datos y mostrar datos. Y ya estamos listos. Entonces, listo. ¿Cuántos estudiantes? Dijimos 3. Ya, entonces vamos a poner las asignaturas 7, 8, 9, 7, 8. Ay, se me fue, lo siento. Se me fue. ¿Cuántos estudiantes? 3. Número de estudiante, allá. Entonces ahí va. Asignatura, estudiante 1, asignatura 1. Ya, vamos con el segundo estudiante. Vamos con el tercer estudiante.
Listo. Ya. Mire cómo salió. ¿Qué le parece? ¿Qué opina? ¿Está bonito o feo? Ni se entiende. Feazo, ¿sí o no? Entonces, arreglémoslo. Queremos que nos muestre como una matriz, ¿verdad? Aquí nos está mostrando como si fuera un vector. Entonces, ¿qué tenemos que agregarle? Primero, agreguémosle punto, aquí punto 1 para que solo nos muestre un decimal, primero que todo, ya. Eso por un lado. Que no nos muestre todo el montón de ceros. ¿Qué más necesito? No es un slash T para tabulaciones, creo que. Eso, necesito un backslash n. ¿Dónde, señor Escobar? ¿Por cada qué? ¿Dónde pongo el backslash n? Después del por ciento, punto 1F. Es que si lo pongo aquí, me va a salir lo mismo, pero hacia abajo, ¿sí? Si yo pongo aquí, mire, backslash n. Mire, señor Escobar. Ah, no. Vamos a ponerle 3. Ya. En cambio, está hacia abajo. Y yo quiero que salga como una matricita, así como está aquí en el Excel, quiero que salga. ¿Sí lo ve? Entonces, sí, la respuesta es, usted tiene razón, hay que colocar un backslash n. ¿Pero dónde? ¿Dónde? Ahí la J, ¿En dónde, señor Fajardo? ¿No le escuché? donde dice printf después de X y No, pues realmente no es aquí en este printf. ¿Dónde? Mire, quiero que observen esta matriz. ¿En dónde avanzamos a la siguiente línea? en la Al columna. momento de ingresar el estudiante. Eso, mire, en el ciclo que controlan los estudiantes, ¿cierto? No en el ciclo que controla las columnas. Correcto. Entonces, mire, este for que está aquí adentro está controlando las columnas. Cualquier cosa que yo ponga aquí lo va a hacer para todas las columnas. Entonces, es en el ciclo que controla las filas. En este caso, el ciclo que controla las filas es el for más externo, el for que controla la I. ¿Ya? Entonces, yo voy a decir para cada fila, imprima cada columna y luego que termine este for, imprima un backslash n. Puede ser al revés, ¿no? Primero imprima el backslash n y luego imprima p. Pero en últimas, a lo que me refiero es que estas dos instrucciones las va a ejecutar para todas las filas, ¿ya? Entonces, 3 estudiantes. Ahí está más bonito, señor Salazar. Está más ordenado. Pero no más bonito. Más o menos. Bueno, eso de las guaraguas sí se los dejo a ustedes, pero por lo menos ahí ya está ordenado. Ok. ¿Está bien ahí? ¿Estamos hasta ahí claros? ¿Qué se hizo? Entonces, mire, para cada estudiante yo imprimí todas las notas y luego
avancé a la siguiente línea. Ahora, como les decía, puede que yo hubiera dicho, no, primero avancemos, ¿cierto? Y luego eso. El orden no pasa nada. ¿Estamos ahí? Entonces, ahí está. ¿Sí ve? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones? ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿No hay inquietudes? ¿No hay aclaraciones? Entonces tomemos la asistencia, ¿sí? Mientras procesan esta información. ¿No hay preguntas, jóvenes? ¿Está clarísimo? Esteban Anchundia, Presente. Jean-Pierre Escobar, Presente, profe. José Carlos Herrera, Presente, profe. Esteban Moya, señor Moya, Presente, profe. ya. Andrés Narváez, Presente, profe. Israel Oñate, ¿qué pasaría con el señor Oñate? Presente, profe. Ah, ya, eso. Juan Carlos Pedraza, Presente, profe. ok. Brian Kiwango, Presente, profe. muy bien. El señor Calvo Piña, el señor Brian Camacho, ah, ya. Señor Diego Canchignia, el señor Andrés Díaz, Presente, profe. al Paul Guanotaxi, Presente, profe. Juan Carlos Pérez, Presente, profe. muy bien. Kelvin Barry, Presente, profe. Alexander Caiza, Presente, profe. eso, enérgico. Dylan Coronado, ok. Jonathan Cuesta, Presente, profe. Cristian Fajardo, Presente, profe. Eric Gualavicí, Don Eric, ahí lo ven, no hay. Jordi Presente, profe. Sí. Gandhi Herrera, Presente, Inge, buenas noches. buenas noches, señor Herrera. Wilmer Lema, Presente, Inge. ok. Don Germán, Presente, ingeniera. Buenas noches. muy bien. María Belén, Presente, profe. Jimmy Pineda, Presente, Inge. Brian Salazar,
Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Wilson Simbaña. Señor Simbaña. Presente, profe. Buenas noches. Y don Julio César Villasís. Presente, profe. Muy bien. Ok. Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones. Ok, entonces vamos a hacer lo que dijimos del promedio. Resulta que podemos calcular el promedio, ¿cierto? Queremos calcular el promedio de cada estudiante. Entonces voy promedio. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer la función promedio. Ok. Muy bien. Entonces, bien. Si yo voy a calcular el promedio, yo tengo que ir recorriendo para cada fila. Entonces necesito un ciclo que recorra todas las filas. Y para cada columna, ¿cierto? Ir sumando. Entonces, por un lado necesito una variable acumuladora. ¿De acuerdo? Vamos con la variable acumuladora. Ok, entonces, ¿estamos ahí? Float, suma, y float, promedio, ¿no? Pongámosle promo. Listo. Entonces, los mismos dos ciclos de repetición. Uno para que recorra las filas y otro para que recorra las columnas. Igualito. Ya, pero aquí en lugar de ir ni ingresando datos ni visualizando datos, directo voy a suma. Suma igual a suma más X sub I sub J. ¿Ya? ¿Eso qué va a hacer? Va a ir acumulando cada nota de cada estudiante. ¿Estamos ahí? ¿Hola? Sí, Ok. Cuando termina este ciclo de repetición, entonces yo calculo el promedio. Prom igual a suma dividido entre ¿cuánto? Entre el número de asignaturas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Hola, hola. sí, profe. Los demás, Sí, sí. Sí, así es. ya. Y visualicemos de una. ¿Sí? Visualicemos de una. Aquí. Printf. Printf. Ve. Promedio del estudiante I. Del estudiante por ciento I, coma I. Ya. Y me faltó. Es por ciento punto 1 F. Entonces
Entonces aquí voy a imprimir el número de estudiante y el promedio, prom. ¿Listos? Probemos a ver si esto es cierto. Momentito, nos falta algo. Ya imprimí, resulta que ¿qué va a hacer eso? Va a calcular aquí el promedio, ¿cierto? Va a sumar, entonces primero hace la suma. Va a sumar todas estas, ¿verdad? Y después lo divide entre el número de asignaturas y ese le da el promedio. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? Sí. Pero cuando va a calcular para el segundo estudiante, tiene que ser el mismo proceso, pero aquí hay que tener una precaución, que el valor del acumulador debe inicializar en 0 nuevamente. ¿Por qué? Porque si no va a traer el acumulado que tenía aquí y va a empezar a sumar con las asignaturas del estudiante 2. ¿Está claro eso? Debe ser independiente. Eso. Tengo que inicializar la suma antes de que empiece la suma para cada estudiante. ¿Sí? Solamente eso. Eso nomás tengámoslo ahí presente. Ya. Probemos a ver si es cierto. Ya, entonces vamos con 3 estudiantes. La asignatura. Vamos con el segundo estudiante. Vamos con el tercer estudiante. Bien. ¿Y qué pasó ahí? Nos faltó llamar la función promedio, nada más. Ni nada menos. Vea, no la llamamos. Filas. Promedio. ¿Cómo queremos que funcione si no la llamamos? Tres estudiantes. Ahí está. Promedio del estudiante 4. ¿Y qué pasa con los otros estudiantes? Y dice que 0. Wow. ¿Por qué? Porque no le pusimos aquí una llave, ¿sí ve? Solo hizo una vez. Pilas aquí, mire, el manejo de las llaves determina cuántas instrucciones yo voy a ejecutar. Nos faltó encerrar entre llaves todo esto, vea. Por eso lo hizo solo una vez. ¿Sí? Ya, ahí lo ve. Promedio del estudiante 1, 6. Promedio del estudiante 2, 7, 8. Promedio del estudiante 3, 8. Compruébelo, por favor, de pronto. ¿Estamos ahí? Sí, sí, está bien. Eso, gracias. Gracias, señor. ¿Preguntas? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones?
Profe, entonces los deberes le tenemos que mandar así como funciones o puedo seguir nomás con el mail, hacer todas las instrucciones por el mail. Pues realmente, mire, yo no tengo problema de que no me lo manden con funciones, pero al menos usted, señor Escobar, debería acostumbrarse a trabajar con funciones, porque de aquí para arriba todo se maneja con funciones, ¿ya? Solamente por esa conveniencia, para que se vaya acostumbrando a trabajar todo con funciones. Sin embargo, a menos que yo especifique, por ejemplo, debe utilizar funciones, o sea, usted tiene la opción de no usarlas, ¿ya? Ya, profe, muchas gracias. Correcto. Bien. Preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones. Sí, profe, buenas noches. Una pregunta aparte de ver, la verdad creo que es la preocupación de la mayoría de compañeros sobre el tema de Cisco, que hasta el día de hoy lamentablemente no, yo bueno, por mi parte no estaba revisando correos y todo eso, pero no he tenido ninguna respuesta de eso y las semanas pasan y Pero es que, no. a ver, a mí no me ha dicho, la señorita Belén sí tuvo la amabilidad de indicarme, pero solamente 2 personas. Yo de usted no tengo conocimiento. Entonces, por favor, señor Salazar, me hace el favor, mañana me envía un correo a mi nombre con esta situación para yo poderlo direccionar a la directora de Cisco. Inge, una cosa, es que lo que pasa es que nosotros estábamos confundidos porque nos ha llegado a la mayoría, bueno, a algunos que yo he hablado, esto de Cisco, pero es un anuncio de la Politécnica Nacional. Y entonces el otro de Cisco sí no es a ninguno, porque ya pregunté a algunos y no les ha llegado. Justo eso estábamos conversando. Yo estaba tranquila porque usted me dijo, ya nos llegó a todos. Sí, Entonces, pero yo ya por revisamos eso, y no era. Ajá. yo por eso me relajé, pero pues ya que usted me lo dice, entonces yo mañana hago una averiguación general para todos. Ujú. ¿De acuerdo? Sí, porfa, Ya, Inge, sí, por eso ya. justo no le aclaré esa parte porque estaba justo averiguando con los otros chicos y en realidad tampoco tiene. Ya, pero Estábamos confundidos con como eso. usted me Ajá. dijo, ya estamos listos, yo me quedé tranquila, ¿ya? Bueno, Sí, profe, porfa, denos una mano con eso. ok. Gracias. Bien, preguntas. Dependiendo de lo que me conteste mañana, pues ahí sí tomamos una decisión, porque sí, realmente como dicen, pues estamos contra el tiempo. Bien. Entonces ya no le envié el correo. No, ya no, señor. Ya no. Ok, profe, gracias. Profe, yo de hecho ya le envié el correo, como al inicio de la clase también algo se mencionó, yo ya le envié el correo, entonces, Ay, bueno, por si gracias. acaso. Eso, bien. Bueno, yo mañana me tramito esa situación, ¿sí? Bien. Inge, otra cosa, perdón que le moleste otra vez. ¿Se acuerda que yo le había pasado un WhatsApp con el nombre de chicos que faltaba de habilitarles la tarea 10, que usted me dijo que sí les iba a habilitar? Dice que todavía no les ha habilitado. ¿Yo se habilité? Sí, porque me dice que ellos estuvieron pendientes, pero que no. Voy a volver a habilitar. ¿Está bien? Gracias. La semana viene. Bueno. Ok. Voy a hacer una pregunta explícita. ¿Hay alguna pregunta acerca de este tema? No de Cisco, no de tareas de esto que hablamos hoy, de matrices. ¿No hay preguntas? No sé si podría reforzar un poquito. ¿Qué necesita refuerzo? Que sí está un poco confuso, sí. Pero dígame específicamente qué, señor Pineda. ¿Toda la clase? Yo creo que sí. Sí, pero solo tenemos 15 minutos. Nos va a quedar hasta No, las pero 3:30. yo digo en tutorías, digo. Ah, Sí. yo porque yo repetirle la clase, pero
No sé si usted va a quedar hasta las 10:30. No, yo decía en tutoría, Inge. Ah, bueno, pues yo sí, yo no tengo ningún problema, señor Pineda. Mis tutorías son los sábados a las 11. Está cordialmente invitado. Ya listo, Inge. Muchas gracias. Eso, están todos cordialmente invitados, ¿correcto? Sí, profe, gracias. Bueno, eso, ya. Ok, entonces en vista del éxito obtenido y no siendo más por el momento, nos vemos el sábado. A menos que haya alguna pregunta. De 9 a 11, ¿no? No, a las Pro- 11. Ah, 11, perdón. De Ya, 11 a ya, 1. De 11 ok. a 1. ¿Ya? Bien, preguntas, dudas, inquietudes, aclaraciones antes de irnos. ¿No? Ya. Ok, entonces, les agradezco mucho su atención. Les deseo que les vaya muy bien en todo y que practiquen. Y nos vemos entonces el sábado con los que requieran, ¿sí? Gracias, profe. Bueno, que descansen. Profe, muchas Gracias, gracias. profe. Muchas gracias, profe. Cuídense Gracias, mucho. profe. Hasta luego. Igualmente, profe. Excelente Las noche. tareas, profe, ya, Excelente noche para ustedes también. ya no más tareas, profe. Las tareas es para reforzar lo que se aprende. Hasta luego, profe. Chao, que les vaya bien.